Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Márquez Castro, soy estudiante de la UNAD del programa de licenciaturas en matemáticas. En el día de hoy les voy a hablar sobre la cultura, un concepto antropológico. Primero que todo, la antropología es el estudio del hombre y se clasifica en dos tipos. La antropología física, que estudia el hombre en cuanto a su evolución en el reino animal, y la parte biológica. Y la antropología cultural, que se encarga de estudiar los aspectos culturales y el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. La cultura en el ámbito de la antropología se emplea como un producto de un aprendizaje que se produce en el seno de la sociedad. Para los antropólogos se puede distinguir dos tipos de conceptos. Tenemos el concepto materialista, que define la cultura como un tipo de conducta característica de una especie humana, que se adquiriría por aprendizaje y se transmitía de generación en generación por herencia. Según Taylor, ve la cultura como un todo complejo, que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho y las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Y también tenemos el grupo de los mentalistas, que contradicen este concepto. Ellos opinan que la cultura no es aprendida, sino una abstracción de la misma. Ningún individuo entre la sociedad tiene en su totalidad la cultura, sino un segmento o parte de ella. Mentalistas como Crowe y Krugman, que dicen que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no en sí misma una conducta. La cultura es un concepto central para la antropología por su búsqueda interminable del hombre intentando comprenderse a sí mismo y a su propia conducta. También nos proporciona una útil ayuda en cuanto nos puede facilitar en gran medida la predicción de la propia conducta humana. Es decir, entre más conozcamos la cultura, más fácil nos será predecir la cultura normativa de sus miembros. Tenemos que diferenciar dos conceptos, cultura y sociedad. Sociedad es un agregado de individuos que comparten unas metas comunes, que están reunidos juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. En sí, la sociedad es algo tangible, algo que se puede ubicar geográficamente. Por el contrario, la cultura es como el modo de vida, es algo abstracto. El concepto de cultura y sociedad difieren en que cultura es el modo de vida de un pueblo y sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. Bueno, vamos ahorita a aclarar algunos conceptos como son la enculturación. Es el proceso mediante el cual la cultura pasa de generación en generación, permaneciendo casi igual, y esto es lo que permite su continuidad, aunque en algunas pautas de comportamiento no se repiten exactamente. El relativismo cultural. Para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extraponerse a otras culturas, pues perdería su sentido original. Para el relativismo, toda pauta cultural es tan digna de respeto como válida como las demás. Un ejemplo es la poligamia. En algunas sociedades es permitida y más que todo en poblaciones de pastores. Esto quiere decir por sus fines económicos, pero en otras sociedades como cazadores perdería su finalidad porque ya no iría por los fines económicos. Por último tenemos el etnocentrismo, que es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible sobre los demás. Vemos un relato de los indígenas de la tribu Cherokees, donde cuenta que el creador hizo un horno, y en ese horno colocó 3 moldes. El primero estaba ansioso que sacó ese molde, estaba tan ansioso que sacó ese molde y cuando sacó estaba pálido, de ahí resultó la raza blanca.
Luego, en su punto preciso, sacó el morenito, que ese era el propio. Estaba tan entusiasmado que se le olvidó sacar la otra raza y era la negra porque se le quemó. Entonces ahí en este relato ellos muestran cómo exalta sus costumbres y cómo exalta su grupo, las cualidades de su grupo ante los demás. Muchísimas gracias.